Conozco programadores con 5 años de experiencia real que fallan en una entrevista técnica de nivel junior y luego hay candidatos con tan solo 3 meses de preparación que entran, impresionan al entrevistador y consiguen la oferta sin pensarlo. Y esto no tiene que ver con el talento, tampoco tiene que ver con la suerte, es una trampa muy concreta en la que caen los mejores programadores. Llevo más de 20 años en el sector tecnológico y 18 formando a los futuros programadores. He visto a cientos de personas prepararse para entrevistas técnicas y he visto a candidatos brillantes quedar eliminados en la primera ronda. También he visto a otros que con menos experiencia pasar todas las fases y conseguir el trabajo a la primera. La diferencia no estaba en lo que simplemente sabían, sino estaban en cómo se comportaban dentro de esa sala de entrevista. Y es que, como bien dice mi amigo Nicolás, pasamos muchos años preparando las habilidades técnicas, pero muy poco tiempo preparando esa media hora que puede cambiar tu vida. Hoy te comento qué es exactamente lo que diferencia a los que pasan de a los que no y qué puedes hacer tú para estar en el grupo correcto. Imagina esto ahora. Vamos a coger a un programador senior con 5 años de experiencia real que ha resuelto problemas complejos ya en producción y ha liderado migraciones de sistemas de un entorno a otro, es decir, un tío que sabe lo que está haciendo. Pues bien, entra a una entrevista técnica para otra oferta, le presentan el problema en concreto, asiente y se pone a escribir código. En silencio, sin decir ni una puñetera palabra, es decir, 10 minutos de silencio total. Normalmente en este tipo de acciones el entrevistador está sentado al otro lado de la mesa y no sabe absolutamente nada de lo que está pasando por la cabeza de ese candidato. ¿Por qué? Porque está en absoluto silencio. No sabe si va por buen camino, no sabe si se ha perdido y no sabe ni siquiera si ha entendido el problema. Al final, el candidato, pues obviamente termina y presenta una solución. Esa solución obviamente no es perfecta, pero es razonablemente buena para el puesto a cubrir, ¿no? Y el entrevistador dice simplemente gracias con una sonrisa educada y no lo contratan. ¿Por qué crees que puede haber ocurrido esto de que no lo contraten? Pues bien, eso es la trampa del genio silencioso y es la razón número 1 por la que buenos programadores fallan en entrevistas técnicas. No porque no sepan programar, sino porque el entrevistador no supo ni siquiera ver cómo estaba pensando la solución. Y eso en una entrevista técnica lo es todo en absoluto. Y aquí es donde hay una cosa que mucha gente no entiende sobre cómo funcionan las entrevistas técnicas. Porque el entrevistador no está ahí esperando que llegues con la solución perfecta de pe a pa y que todo funcione a la perfección. Porque simplemente no es un examen de matemáticas ni dibujo técnico donde o aciertas o suspendes. Y es que dado un problema puede haber muchas soluciones que lleven a una solución concreta, ¿no? Lo que simplemente está evaluando es cómo trabajas con él si estuvieras en su propio equipo de trabajo. Y ahora vamos a pensarlo un momento, dentro de unos meses, si te contratan o te contratan a ese programador, pues vas a estar en reuniones justamente con la persona que te está entrevistando. Vas a resolver problemas junto con esa persona y vas a tener que pedir ayuda, dar contexto y explicar tu razonamiento para poder tener, pues eso, una discusión sobre la solución a llevar, ¿no? Y la entrevista técnica es justamente una simulación de ese tipo de reuniones. Por eso el silencio mata por completo la entrevista. Porque en el trabajo real nadie opera en silencio absoluto durante 10 minutos mientras el equipo espera con los brazos cruzados a ver la solución. Eso no es un programador senior, eso es un problema de comunicación gravísimo. Y los entrevistadores tienen una frase que se repite muchísimo cada vez que hacen un briefing de ese tipo de reuniones. Técnicamente está bien, pero no sé cómo trabajaría en equipo esta persona. Y esa frase es el final de tu candidatura a esa oferta. Pues bien, la solución tiene un nombre muy concreto y es pensamiento narrado. Y es mucho más sencillo de lo que parece el propio nombre. Porque es básicamente convertir tu monólogo interno que tienes en tu cabeza cuando estás pensando esa solución en un monólogo externo. Es decir, en que seas capaz de ir explicando cómo funciona tu razonamiento. Y cuando recibas el problema, en lugar de ponerte a pensar en silencio, yo mí mismo con mi mecanismo, hablarlo en voz alta y decir pues algo así, ¿no? Vale, lo que me está pidiendo es encontrar un array que haga la suma máxima o que haga lo que sea, ¿no? Dependiendo del problema que te ponga. Y antes de escribir absolutamente nada, puedes decir, tengo unas preguntas, ¿no? ¿Puede haber números negativos? ¿Hay algún límite de tamaño? Es decir, las preguntas que te cuestionarías antes de dar una solución. Esa tontería ya es una señal positiva para el entrevistador, porque estás clarificando esas restricciones antes de lanzarte a escribir código como si fueras una IA, ¿no? Y los candidatos que no hacen esto suelen resolver el problema equivocado durante 15 minutos y luego a lo mejor llegan a una solución que no es ni siquiera la que se le habían planteado. Y después, cuando empiezas a pensar en la solución, pues vas pensando y también vas hablando en voz alta. Pues bien, mi primer instinto es un enfoque de fuerza bruta, o sería coger el array y recorrerlo entero,
pero creo que podemos hacerlo mejor. Es decir, hablar cómo estás pensando para poder llegar a la solución. Y después puedes decir, pues voy a explorar esta versión para ver si me lleva a la solución, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ves lo que pasa ahí? El entrevistador sabe exactamente qué problema es el que tú has interpretado y cómo lo estás solucionando. Y sabe incluso qué complejidad tú crees que tiene ese problema. También sabe si estás atascado o sabe si algo pues, te ha bloqueado de alguna manera. Y si te equivocas en algún punto, pues puede guiarte, porque es una conversación. Es una conversación para llegar a la solución y no solamente un examen que te están poniendo a ti. Eso es justamente lo que quieren ver, colaboración, no simplemente demostración de todos tus superpoderes como programador. Y hay algo ahora que te voy a contar que marca todavía una diferencia más brutal y tiene que ver simplemente en cómo entras o cómo preparas la entrevista antes de entrar a la sala, porque la mayoría de la gente lo hace completamente al revés. El consejo más extendido para preparar entrevistas de trabajo es: vete a LeetCode, que es una plataforma para poder practicar programación, y hazte los 150 problemas más famosos, ¿no? O incluso si tienes tiempo, los 500 problemas más famosos. Y eso, en cierta forma, pues puede funcionar, pero hay un problema enorme cuando lo usas como estrategia principal, porque memorizar soluciones no escala en absoluto. Y si tú lo único que has hecho es memorizar y no realmente ver cómo se llega a la solución, en cuanto te cambien un poco, ya no vas a saber ni por dónde tirar. Y el entrevistador no va a preguntarte exactamente el problema número 42 de LeetCode, ¿no? Sino que va a presentarte una variación, un giro, un contexto diferente para que si te lo has preparado, veas si te puedes desenvolver. Y si lo único que tienes en la cabeza es la solución memorizada de ese problema que estudiaste, cuando aparezca esa variación, pues te vas a bloquear por completo. Los candidatos que pasan de forma consistente no memorizan 500 soluciones, sino que lo que hacen es reconocer patrones. Reconocer patrones de tipo de problemas que son siempre los mismos, y una vez que encuentras el patrón que tiene ese problema, pues ya sabes la solución que hay, ¿no? Hay aproximadamente de 15 a 20 patrones mentales que aparecen una y otra vez en distintos formatos. Y si entiendes esos patrones de verdad, pues puedes enfrentarte a un problema que nunca has visto antes y saber por dónde atacarlo, porque va a responder a uno de esos 20 patrones. Y la diferencia entre memorizar y entender patrones es una diferencia brutal entre aprobar el examen de ayer y resolver el problema de mañana. Si ahora estás optando a un puesto que sea más senior, es decir, no es un puesto de entrada, pues probablemente tengas también una entrevista de diseño de sistemas. Y aquí hay otro error también muy común, porque la gente lo único que quiere es impresionar al entrevistador desde el principio y propone arquitecturas súper complejas con microservicios, con capas de caché y con una cantidad de parafernalia que a lo mejor no tiene nada que ver para esa solución. Y todo eso desde el minuto 1. Y aquí normalmente el entrevistador pues lo que va a pensar es: este candidato simplemente no sabe cuándo aplica la complejidad, porque lo que yo le estoy pidiendo es una solución sencilla, que me la puede dar muy fácil, y se está metiendo en unos embrollos que no tienen nada que ver con la solución que le estoy pidiendo. Y la mejor respuesta en diseño de sistemas siempre empieza igual: simple. Dime cuáles son las restricciones iniciales, cuántos usuarios van a interactuar con la aplicación, cuántas peticiones por segundo necesita que la aplicación sea capaz de responder. Y con eso vamos a construir una arquitectura mínima viable simplemente que resuelva el problema. Y luego, si el entrevistador pues, nos añade restricciones, ya podemos escalarlo. Eso demuestra tener lo que se denomina juicio de ingeniería, es decir, que dependiendo de la complejidad vas a montar una solución que esté escalada a esa complejidad. Y eso vale mucho más que cualquier arquitectura brillante que tú propongas sin tener el contexto completo. Luego hay algo que me parece muy importante que lo interiorices, y es que no pasa nada si no sabes la respuesta. De hecho, muchos alumnos míos en las entrevistas que han tenido lo han dicho y no ha pasado absolutamente nada. Te lo digo de verdad y de corazón, porque los entrevistadores van a ver candidatos todo el día y saben perfectamente que no todos van a conocer ni cada algoritmo, ni cada patrón, ni cada optimización posible. De hecho, son los primeros que no esperan absolutamente la perfección. Lo que sí esperan es que cuando no sabes algo, simplemente lo digas y que demuestres cómo piensas para poder avanzar igualmente o cómo poder solucionarlo con otra tecnología, con otra herramienta con la que ya hayas trabajado. Y una simple respuesta puede ser: pues no he trabajado mucho con este tipo de estructura de datos, pero si lo enfocamos desde este ángulo, creo que podríamos llegar pues, a algo que fuera funcional, ¿no? ¿Te parece bien que explore esta dirección? Esa simple frase en muchas empresas es la respuesta correcta, porque en el trabajo real nadie va a saberlo absolutamente todo. Y los buenos ingenieros saben cómo navegar en esa incertidumbre de no saberlo todo, porque jamás lo vamos a saber todo. Y también muy importante, cómo comunicarla y cómo avanzar simplemente con los conocimientos que tiene en este momento. Si entras a la sala queriendo demostrar que eres el más listo, ya has perdido totalmente el enfoque correcto. Ahora, si entras en la sala queriendo demostrar
que eres alguien con quien da gusto trabajar, vas por muy buen camino para ser tú el contratado. Vamos a hablar de lo que hemos visto en el vídeo. En primer lugar, te he comentado que seas capaz de hablar mientras pienses, porque el silencio no impresiona, sino que te va a aislar. Y el entrevistador necesita seguir tu razonamiento para poder evaluarte bien y sobre todo para poder ayudarte si estás atascado. Segundo consejo que te he dado es que clarifiques antes de escribir. Es decir, vamos a coger el problema, vamos a hacer las preguntas necesarias, vamos a confirmar todo lo que nos preocupa y luego ya vamos a empezar a crear la solución. Y en tercer lugar, te he dicho que es muy normal que estudies patrones y que no te las estudies de memoria, sino que simplemente estudies para poder detectar, sea el problema que te sea, a qué patrón es el que hace referencia. En cuarto lugar, cuando te hablen de diseñar sistemas, si ya eres un poco más senior, vamos a empezar con lo simple y vamos a tener juicio de ingeniería, es decir, en el contexto de la información que tengo ahora, vamos a crear la mínima solución viable. Y quinto, si no sabes la respuesta, dilo con honestidad. Y sobre todo, di cómo avanzarías o cómo lo intentarías resolver con los conocimientos que tienes ahora mismo. Si estás en ese punto donde quieres entrar al mundo del desarrollo, quieres dedicarte al mundo de la programación y quieres prepararte bien y no sabes ni siquiera por dónde empezar, tengo algo para ti que seguro te va a gustar. He grabado una clase gratuita donde te explico el paso a paso de cómo entrar en el mundo del desarrollo, qué aprender, en qué orden y sobre todo cómo construir tu base para que cuando llegues a una entrevista técnica llegues con criterio y no solamente con la teoría. Míralo y luego me cuentas. Luego nos vemos. Chao, chao.